Gmail tuvo un Kakiñi. Estamos por empezar. Estamos esperando que se conecten eh, los chilcatufes. Recuerden por mientras ir dejando su nombre para que queden en la lista. Bye Ya, Felipe. bye. Mari, 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 Mari con Puche. Bueno, estábamos esperando que se conecten, pero yo creo que ya vamos a comenzar por el honor al tiempo. Entonces, Mari, Mari con Pu Peñí, Lamien, Puchil Catufe, Mulilo Tufachi, Quimel Tubun, Mari, Mari Caquiñé, Los Mañale con Comele Caimón, Catamun Pucheta acá, Comelei, Claudio Caimán Piñenta Inche, Peñigabu, Rulito Sinchiu, Quimel Toqueyu Tufachi, Zungu, Felei, Lito Ain, Febla, Feimutel. Ya, vamos a comenzar hoy día con el Peñi Gabo, ¿cierto? Esta nueva clase, esta quinta clase ya que llevamos dentro ¿cierto? De este taller que se hace desde el programa de pueblos indígenas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en apoyo con el apoyo de la Biblioteca Central. Así que vamos a dar inicio. Ya sabemos que en la clase pasada fue una clase con harta información, harto contenido, hartas cosas nuevas, ¿ya? Aprovechando ya que hicimos un repaso de lo que vimos en las primeras sesiones del taller uno que hicimos durante el año. Así que hoy día, más que entregar más información, lo que vamos a hacer es hacer un repaso más o menos general, pero además incluyendo cosas nuevas de lo que vimos la última clase, la clase del viernes. Así que va a ser un poco repaso, un poco agregando algunas cosas más. Así que vamos a comenzar. Ya, la clase pasada vimos una partícula, ¿ya? Que es la partícula Fu, que algunas la llaman como contraexpectación, ¿cierto? Que es de que una acción señalada por el verbo ha sido impedida o dificultada por algo, aunque no se mencione el impedimento. Yo generalmente la llamo como una acción fallida, una acción que no se logra concretar del todo, ya que no logra cumplir su objetivo inicial. Es como cuando hablamos de que yo hice algo, por ejemplo, fui a ver a un familiar, a una tía, pero salió, pero no estaba, ¿ya? Entonces, en ese caso de una acción que no se logra concretar, podemos usar este fu. Entonces acá explicaba, a partir de esta imagen creada por Fiestóforo, quien trabaja también en Kimeltuwe, se explica acá un poco el uso del fu, que sería un sufijo verbal,
de incumplimiento, se dice, cuando se usa sola. Entonces tiene muchos nombres como impeditivo, contraexpectación, pérdida de vigencia, etcétera. Pero indica que la acción o situación del verbo ocurrió, ¿cierto? Se hizo una acción, pero se da a entender que no se cumplió con lo esperado, ¿ya? Entonces, si yo digo Nien Kiñemakun, sería tengo una manta, Niefun Kiñemakun sería tenía una manta, ¿ya? Tenía una manta, pero podría decir se perdió, ¿ya? Como que cambió su vigencia. O tenía una manta, pero se manchó, por ejemplo, ya por dar ejemplo. Entonces, este es el sentido. No es un pasado cualquiera, sino es un pasado en el que no se cumple con lo esperado. Y este fu siempre va entre la raíz del verbo y la conjugación, ¿ya? Bueno, lo que nos interesaba de este fu es que lo podemos combinar con el que, ¿ya? Con la partícula que de habitualidad. Que esta partícula, ¿cierto? La hemos visto, que habla de acciones que son cotidianas, que son habituales, acciones que se realizan de manera más o menos constante. Pero cuando combinamos este que, partícula que, más el fu, lo que hablamos son acciones que solíamos hacer en el pasado y que ya no realizamos en la actualidad, ¿ya? Es súper específico, no es cualquier acción, son cosas que solía hacer, ¿ya? Pero que ya no se realizan. Y eso es importante hacer énfasis en eso, ¿ya? Porque no es cualquier acción que solías hacer, sino que es una acción que solías hacer, pero que ya no realizas en la actualidad. Si yo hablo de acá de amun, ¿cierto? El verbo ir, y hablo de amukefun, lo que estoy diciendo es, yo solía ir, ¿ya? Por ejemplo, amukefun chilcatuwemeu, solía ir al colegio, amukefun chilcatuwemeu. Entonces lo que estoy hablando ahí es de una acción que solía hacer en el pasado, pero que actualmente ya no realizo porque ya no voy al colegio. Entonces no es cualquier acción que solía hacer, sino es una acción que solía hacer en el pasado, pero que actualmente ya no realizo. Mukefun, chilcatuweme. ¿Ya? Eh, entonces, aparte de los ejemplos que vimos con el clima, ¿cierto? Esto también lo podríamos usar con verbos que solía hacer, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo tripaquén, sería yo salgo, ¿ya? Salgo de salir, salgo de mi casa, salgo de cualquier lugar. En este caso se entiende como en el contexto tal vez de la casa, ¿ya? Yo salgo de la casa, tripaquén. Pero si yo digo tripaque fun, le agrego este que fun o fu al que, lo que estaría diciendo es que yo solía salir, ¿ya? Yo solía salir de la casa, pero ya no, porque, no sé, estamos en pandemia, por dar un ejemplo. Ya, tripaque fun. Yo solía salir. Si yo hablo de kusao kei, sería él o ella trabaja, porque termina en Y, ¿cierto? Kusao kei. Pero si hablo de kusao que fui, sería él o ella solía trabajar, ¿ya? Ya no lo hace, por distintos motivos. Sería porque ya no se jubiló o ya no quiere trabajar o etcétera, ¿ya? Pero lo que nos indica es que ella o él solía trabajar, ¿ya? Lo hacía antes, ahora ya no. Y Chilcato Keimi sería tú estudias, ¿cierto? Tú lo haces con habitualidad, tú estudias. Si yo digo Chilcato que fuimi, sería tú solías estudiar, ¿ya? Lo solías hacer en el pasado, pero ahora ya no. Puede ser porque ya saliste del colegio, de la universidad, o no quisiste seguir estudiando, etc. Chilcato que fui, tú solías estudiar, ¿ya? O sea, tú solías hacer eso, pero ahora ya no.
Entonces, acá hacemos una pregunta, ya para ir practicando al tiro, que ustedes puedan escribir en el chat. Si yo les pregunto, Chunke fuimi, pichícalo eimi, sería, ¿qué solías hacer cuando niño tú? ¿Ya? Chunke fuimi, pichícalo eimi, ¿qué solías hacer cuando niño? Entonces, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Qué solían hacer cuando niños? Guiándose tal vez por los verbos, o si conocen otro, lo pueden mencionar. Por ejemplo, si yo le pregunto al Peñi Gabo, Chun, ¿qué fue mi pichicalo y mi? Ushika lo hinché, la floncótole que fue un peña. Laflon, no. Ma, Pushike la floncótole que fue. Mi peñi, Y shumye fue mi bichika lo mi. Feimeo y Che Trilon, Cotole que fue. Sí. No, peñi. Fue el Peñi dice que usaba el pelo corto y liso, ¿cierto? Listo, may. Más liso. Yo no sé si creerle, pero eso dice el Peñi. Laflon, Cotole que fun, pi, Peñi Gabo. Entonces, Eimun Kai, Chunke fue Eimun, Pichicalo Eimun. ¿Qué hacían cuando niños ustedes? Acá dice la Damián Paulet, hinché aucanto que fun. O sea, yo solía jugar, Noemi, Feipi, Pichicalo, hinché purú que fun. Solía bailar, ¿ya? Sería purú que fun. ¿Ya? No es purún que fun. Recordar que va el que más el fu entre la raíz del verbo y la conjugación. Entonces sería purú que fun, no purún que fun. Cachem, cachem pie, pieiman, Recordar además que un poco dejamos entrever de que es algo que ya no hacemos. O sea, si el alamien dice Aucantu que fun, igual más o menos se puede entender de que ya no lo hace, ¿cierto? Ya no juega. Era algo que hacía antes. Peley, Paulette te pregunta, Claudio, ¿qué guan que fui? que si yo peleaba, solía pelear. No, que- hinché que gua que la fun. Ya Qué cuando guan, May. negamos, sería, primero tendría que ser que gua que fui mi, ¿cierto? Que solías pelear, está preguntando la mía. Que gua que fui mi, solías pelear. Y si yo digo que no solía pelear, diría que gua que la fun. Que gua que la fun. No solía pelear. Ya, ese es el orden cuando negamos también. Ya, Ah, ya. primero va que más la más fu. Que igual que la fun. No solía pelear. ¿Ya? No era peleador. Y mi pe llegado, que igual que igual que fui mi, pichigalo y mi. May. Quiñe que meo, qué guay que fue. Ah, Qué guay que fue. fele. Qué guay chef ñe fue nunca. Chumielo, chumielo, que igual que fui mi. Eh, Kim Lang, pe. Mi pe, shum que fui mi am. Che, May. Pisicalo ta de mí. ya, ya. Guitarra tu le que fun. Ah, vale, pe. Cachem. Cicleta tu que fun. Cicleta tu wey que la mi pe. Mai. Ah, Feula. pues. Sebastián Feipi, Pichigalo Inche, Pichigue Loncoto Lequefun, Caquehuaquefun, Tañipuf, Pupeñi Inchin. O sea que cuando niño usaba el pelo corto y solía pelear con sus hermanos. Danilo Feipi,
pichica lo hinché, rumen no que fun. O sea que cuando niño solía llorar mucho. Felei, Felei. Como decía el Peñigabo, es importante mencionar que cuando hablamos de estas acciones que solíamos hacer, son cosas que ya no suelo hacer en la actualidad, ¿ya? Eso está implícito cuando decimos que yo uso esta partícula que más el fu. Ya, vamos, Lepe. Ya. Em, Aparte de este que fu, de esta combinación con el que, también podemos combinar la partícula fu con la partícula ñen, ¿ya? Nosotros ya hemos visto que esta partícula ñen es no es una partícula que nos permite hablar de ser, en el sentido de yo soy, tú eres, él es, de determinada forma, ya cuando hablamos de las cualidades sobre todo, o características de una persona. Acá, recordad que ñen se traduce como ser y siempre va al final de la palabra. Si yo digo inche mapuche ñen, yo estoy diciendo yo soy mapuche, ¿cierto? Inche mapuche ñen. Con este ñen indico que soy mapuche. Y esto lo podemos usar con características también, lo que mencionamos en las primeras clases que repasamos, que si queremos hablar de las características de una persona, lo que podemos hacer es intercalar esta palabra che entre el adjetivo y el ñen de ser. Entonces, si yo digo kumeche ñei, estoy indicando que él o ella es buena persona, ¿ya? Y futache ñei, que él o ella es en este caso, él más que nada, es una persona mayor. Futache ñei. ¿Ya? Esta es la forma de hablar de las cualidades de una persona y que también podemos usarlo con el fu para hablar de cualidades en pasado, ¿ya? Pero mm, no es un pasado cualquiera, ¿ya? Lo que vamos a explicar ahora. Si combinamos el ñe más el fu, lo que decimos es que era, ¿ya? Si por ejemplo digo kumeche ñe fui, kumeche ñe, kumeche ñe fui, sería él o ella era buena persona, ¿ya? Estoy hablando de un pasado, que era buena persona. Él o ella era buena persona, pero hay dos sentidos que le podemos dar a este ñefu. El primero es que eso cambió ahora. O sea, él o ella era una buena persona, pero ahora ya no lo es, ¿ya? Entonces, eso es lo que estoy hablando, de un pasado que ya no tiene vigencia en la actualidad. En este caso, de una cualidad de una persona que ya no tiene vigencia. Entonces, si digo Kumechi fui es como él o ella era buena, ya era buena persona, pero ahora cambió, ya no lo es. Ya, ese es un sentido de lo que le podemos entregar a este ñefu. El otro sentido es que cuando digo él o ella era una buena persona, lo que estoy diciendo es que esa persona ya no está, o sea que falleció, ¿ya? Entonces, cuando hablamos también de personas que ya no están, que fallecieron, de nuestros eh, antepasados también, podemos usar este ñefu. Y ñen, pregunta Sebastián, si solo sirve para personas y no, también serviría para animales, cosas, etcétera. Cualquier, em, cualquier cosa que queramos mencionar o persona. Acá dice la Damien Paulet Tringli Ñefun, que me imagino que dice Trongli Ñefun o Trongliche Ñefun. Claro, y ahí lo que estaría diciendo Trongliche Ñefun, que yo solía ser flaco, ¿ya? Pero ya no, ahora ya no soy flaco o flaca. Eso cambió. Mai. Ya entonces estos dos sentidos tiene.
tiene un sentido de algo, de una cualidad pasada que ya no tiene vigencia en la actualidad, o de una cualidad de una persona que ya falleció. Ya cuando hablamos de alguien que ya no está. Entonces acá tenemos el ejemplo. ¿Ya? Podemos usar este fu cuando hablamos de una persona de personas que ya no están. Acá tenemos el ejemplo con Violeta Parra y hablamos de Violeta Parra M. O sea, la afinada Violeta Parra. Acá decimos, frustrado el cantufe ñe fui, puichiwi tranche ñe fui, trongliche ñe fui y nehuenche ñe fui. ¿Feley? Estamos hablando de una persona que ya falleció, que en este caso es Violeta Parra M. Y indicamos las cosas que ella era cuando estaba viva. Entonces, ¿qué es lo que dice acá con frustrado el cantufe ñe fui, puichiwi tranche ñe fui, trongliche ñe fui y nehuenche ñe fui? ¿Qué es lo que estamos indicando? Sí, Danilo Feipique era una gran cantante. Mai, frustrado el cantufe ñe fui. Mai era una gran cantora, cantante. Uichiwi tranchi ñe fui. Chamanta Uichiwi tranchi ñe fui. Que era baja, sí. Mai. Uichiwi tranchi ñe fui. Recuerden que eso es para persona baja. Ronglichi ñe fui. Que era flaca, sí. Y Newenchi ñe fui. Y tenía Newen. Sí, era fuerte. ¿Sí? Justamente. Entonces, como hablamos de la Lamien, que ya falleció, hablamos con este fu. Si ustedes tienen a personas que ya fallecieron o que quieren hablar de alguien que ya no está, pueden usar este fu para describir a esa persona, como era. ¿Ya? Fele. Y el otro uso de fu, como les mencionaba, era de un pasado, pero no es cualquier pasado, sino que es un pasado que ya no tiene vigencia, que ya no tiene presencia en la actualidad. ¿Ya? Es algo que solía ser, pero que ahora ya no. Entonces aquí se describe, ¿cierto?, de Inan Peñi, ¿ya? Que sería Inan Peñi es el hermano menor, o el hermano que sigue, literalmente. Entonces aquí hablo, Pichikalu, Pichikalu Tañi Inan Peñi, o sea, cuando niño, cuando chico, mi hermano menor, Pichiwi Tranche Ñe Fui, Motrinche Ñe Fui, Rumé Ngumake Fui, Ka Ike Fui Com Antu. ¿Qué estamos diciendo acá? ¿Cómo era? Chum, Chumñe Fui Tañi Inan Peñi. ¿Cómo era mi hermano menor cuando niño? Se dice aquí, era pequeño, gordito. Mai, Puchiwu Tranche Fui, pequeño, Motrinche Fui, gordito. Y Romé Ngumake Fui Ka Ike Fui Comam tú. Bueno para lágrimas, sí, bueno para llorar. Solía llorar mucho, dice Rumén Goma que fui. Y que fui comam tú sería, y bueno para el diente, bueno para comer. O sea, solía llorar mucho y solía comer todo el día. Eso es lo que dice. ¿Fele? Entonces, en este caso, el ejemplo indica que estoy hablando de mi hermano menor, pero las cosas que solía hacer él en el pasado. Y eso ya cambió. O sea, ahora ya no es pequeño, ya no es gordito, ya no suele llorar tanto, no suele llorar mucho y no come todo el día. O tal vez sí, pero no tanto. ¿Ya? Entonces son cosas que cambiaron. Feliz, feliz. Entonces, ¿queda claro este uso del fu? Mulieramtun. Dicen sí. Mai. Ngelairamtun.
Ah, Comedongu. Ah, feliz. Ni el Iron. El, Ya. Entonces, como no hay preguntas, vamos a ir avanzando. Vamos a practicar ahora, recordando, ¿cierto?, los adjetivos calificativos. Entonces, Eamon Kai. Chumñe fue Eamon, Pichikalu Eamon. ¿Cómo eran cuando niño? Por ejemplo, Pen y Gabo. Chumñe fue mi. Inche Pushiwi Tranchenyefun, Ka Trongli Chenyefun. Fei Peñi. Amy Peñi, Inche Trongliche Ñefun. Mai. Ka. 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 Kumeche Ñefun. Ah, no. Kimlat. Kachem. Uchibu Tranche Ñefun. Ah, veré. Feli. Eamon Kai. ¿Qué podrían decir ustedes? Sebastián dice, Pichica lo hinché, Huesache Ñefun. O sea que solía ser malo, mala persona. Mal. Eugenio Feipi, Pichica lo hinché, Motrinche Ñefun. Mai. Solía ser gordito. Cachem. Paulette Pichikalu Inche Koilashe Ñefun. Feipi. Pelei. Era mentirosa cuando pequeña. Pelei. Mai. Nosotros con el Peñi contábamos, ¿cierto? Que Trongli Cheñefun, Ka Pushiwi Tran Cheñefun. O sea, que éramos flacos, ¿cierto? Era flaco y era bajo. Mai. Leonardo Feipi, Pichica lo hinché, Motrinche Ñefun. Capuchibu Tranche Ñefun. O sea que solía ser gordito y bajito cuando niño. ¿Ya? Pichicalu, recuerden que es cuando niño. Yamai. ¿Alguien más? Nielai. Aquí el último dice Eugenio Feipi, Pichicalu hinché, Huesache Ñefun. O sea que era malo cuando niño. Pelei. No, pues, Eleufachanto Kumecheñen. claro. Mai. Pero hoy día soy bueno. Solo hoy día, Peñi. Pichikalu Tañi Peñi, Shempi. Cuando niño mi hermano, ubicado en un nuevo, Mai. Mai. Justamente. Mai. Felei. Ya. Entonces, eso es lo que queríamos aclarar también con este FU, que nos sirve también para hablar de esto, de acciones pasadas que ya no tienen vigencia en la actualidad o cualidades pasadas que ya no tienen vigencia y que pueden ser tanto porque cambió eso, ya porque ahora ya no es de esa forma, o porque esa persona ya no está presente, ya, o sea, falleció. Ya, vamos a continuar. Ah, bueno, y aparte de esto, ¿cierto? Lo que también queremos mostrar es que tenemos en el Mapuzungún, ¿ya? Adverbios de grado, ¿ya? O sea, cuando queremos enfatizar algo o queremos indicar que no es tan así, ¿ya? Como que eh, queremos darle cierta gradualidad, gradualidad a lo que queremos decir, ¿ya? Porque no todo es tan así como blanco y negro, ¿cierto? Hay otros matices. Entonces, cuando queremos matizar, podemos usar estos adverbios de grado.
Y estas son palabras como rumé, que es mucho o muy, mna, que es demasiado, afkentu, que es sin cesar, ñegliu, que es apenas, matu, matu, que es rápido, ñochi o ñochi ñochi, que es lento. Ya tenemos varias más. Por ejemplo, acá tenemos algunos que, como el nehue o el mote, que en este caso queremos expresar no tanto, no mucho, ¿ya? Con nehue y mote. Y estos, algunos adverbios de grado, se suelen utilizar con la negación. Entonces, si yo hablo de que nehue chilcatu kelan, con este nehue, lo que indico es que no estudio mucho, ¿ya? O no estudio tanto, no lo hago tanto. Y para indicar esto, lo que hago es utilizar este nehue con la negación la, ¿ya? Nehue chilcatu kelan, no estudio mucho, no estudio tanto, ¿ya? No lo hago tanto, eso es lo que quiero indicar. O el mute es lo mismo que el nehue, tiene el mismo uso. Y en este caso, si yo digo mute tronglichen elan, sería no soy muy delgado, no soy muy delgado, ¿ya? Estoy también matizando. No soy muy delgado, no soy tan delgado. También se puede entender. Mute tronglichen elan. Entonces, así podemos ir matizando lo que queremos decir. Y acá tenemos un poco la explicación de algunos, ya porque estos son hartos igual. Tenemos hartos adverbios de grado. Por ejemplo, si digo neliu es apenas, ¿ya? Apenas. Mna es muy, ¿ya? O también que, pero de enfatizar. Por ejemplo, tenemos acá el mna kumei. Mna kumei es qué buena o qué bien, ¿ya? O qué es bueno, así, ¿ya? El mna es para enfatizar muy o qué. Matu es rápido. Matu, rápido. Así cuando queremos o hacemos algo rápido o queremos apurar a alguien, le decimos matu, matu, así como rápido, rápido, como apúrate. Puchín es poco, ya cuando hago algo poco, podría usar el puchín. Ñochi es lento, ya cuando decimos, por ejemplo, ñochi ñochi, más lento, más despacio. Huenche, este es no mucho, un poco. Cuando quiero indicar que hago algo no mucho o un poco, ¿cierto? Por ejemplo, digo Wenche cicleta tuquén, sería que ando un poco en bicicleta. Wenche bicicleta tuquén, o no mucho. Ya es como que lo hago poco. Por otro lado, por otro lado tenemos el mte y el nehue, que nos sirve para indicar muy, mucho o tanto, pero en general estos se utilizan con la negación para indicar no tanto, ¿ya? O sea, cuando no hago algo tanto, suelo usar estos mte o nehue. Entonces digo, Nehue bicicleta Tuquén. No, no ando tanto en bicicleta. ¿Ya? Nehue cicleta tuquelán. Fin. Así. Mai, Nehue bicicleta Tuquelán. ¿Ya? Porque es con la negación. No uso tanto, no ando mucho en bicicleta. O no ando tanto en bicicleta. Nehue bicicleta Tuquelán. Así que Peñi se lo puede escribir. Eh, por otro lado, tenemos también el Ailhue, que es algo o un poco, y Rumé. Y rumé que se usa harto también cuando queremos decir que hacemos algo mucho. ¿Ya? Rumé, rumé chilcatuquén mapuzungún, por ejemplo. Estudio mucho mapuzungún, por dar algún ejemplo. ¿Ya? Rumé es para enfatizar igual. Entonces acá tenemos adverbios de grado que nos permiten enfatizar
lo que queremos decir. Ya, para ponerle un poco más de matiz, ya y no eh, todo tanto en blanco y negro, sino que también hay intermedios y por medio de estos adverbios de grado podemos enfatizar o indicar que no hacemos algo tanto. ¿Vale? Ya. Feliz. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar repasando igual la otra partícula que vimos, que es la huelá o huequelá, ya que nos indican una acción que dejamos de hacer. Se indica como cesativo. Y esto generalmente, o sea, siempre se utiliza con la negación, ya el hue más el la, y para indicar que ya no realizo algo, ¿ya? O que algo ya no sucede también. No solamente puedo hablar de yo, sino también de otras cosas, también del clima, como vimos en la clase pasada. Entonces, si yo hablo de amu wekelan, con este we más que, más la, lo que estoy indicando es que ya no suelo ir, ¿ya? Con el verbo amun, ¿cierto? Que es ir, amu wekelan sería ya no suelo ir, ¿ya? Por ejemplo, amu wekelan chilcatúe meu, que sería ya no suelo ir al colegio. Amu wekelan chilcatúe meu. Entonces es algo que ya no hago, ¿ya? Que antes hacía, pero que ahora ya no. ¿Vale? Amu wekelan chilcatúe meu. Entonces, para esto nos sirve esta partícula, o esta, mejor dicho, combinación de partículas, para hablar de cosas que ya no suelo hacer, ¿ya? Cosas que ya no hago también. Entonces nosotros lo vimos con el clima, ¿cierto? Por ejemplo, Magun Wekelai, Tami Guariameo, ¿ya? Que Magun Wekelai, siendo Magun lluvia, y Magun Wekelai sería ya no llueve, Tami Guariameo, en tu ciudad, ¿ya? Ya no llueve en tu ciudad. O Areñe Wekelai, Tañi Mapumeo, sería ya no hace calor en mi tierra, siendo Areñén o Areñei, hacer calor, y Areñe Wekelai, ya no hace calor, Tañi Mapumeo, en mi tierra. O Pirehuequelay Sequinmeo o Sequinmeo. Pirehuequelay Sequinmeo, ya no nieva en el volcán. ¿Ya? Entonces son cosas que ya no suceden, que cesaron. Pero esto también lo podemos llevar a las a acciones que nosotros ya no dejamos de hacer, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo Kusao Kelai, sería él o ella no trabaja, ¿ya? Porque está con el que más el la. Él o ella no trabaja, pero si digo Kusao Wekelai sería él o ella ya no trabaja, ¿ya? O sea, antes lo hacía, ahora ya no. Y Chilkatu Kelaimi sería tú no estudias, ¿cierto? No lo haces. Y Chilkatu Wekelaimi hablaríamos de que tú ya no estudias, ¿ya? Antes lo hacías, pero ahora ya no. ¿Ya? Antes iba al colegio, por ejemplo, o a la universidad a estudiar y ahora ya no lo hago, ya no estudio. O tú ya no estudias en este caso, ¿cierto? Ya no lo haces. Chilkatu Wekelai. Entonces, esto nos permite hablar de cosas que yo o ustedes, ¿cierto? Ya no realizan, ¿ya? Cosas que antes hacían, pero que ahora ya no. Se cortó un poco tu audio, Peña. No sé en qué parte. No, igual se alcanzó a entender todo. Ya. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, Fenwekelaimi, Feula, Feula es ahora. ¿Ya? Entonces, Fenwekelaimi sería, ¿qué ya no haces? ¿Ya?
acciones que ya no haces ahora, ¿qué podrían indicar ustedes? Por ejemplo, Amy Peñigau, en Wekelaimi, Fabula, Inche, putrem tu wekelan, putrem tu wekelan, y lo tu wekelan. Loto Ya no Wekelaimi, fumo, ya no como carne. Más y lo tu wekelan inche. Amy Felei, Peñi, fem wekelaimi, fantenmeo, em, Inche Chilcato Wekelan, acá, Puichiquilon Cotule Wekelan. ya, feliz. O sea, el Peñi me contaba que ya no estudia ni tiene el pelo corto. Tiene el pelo corto. Claro, ya no uso el pelo corto. Paulette pregunta, ¿se puede usar como pregunta? Como Chilcato Wekelaimi. Claro, también lo podríamos usar como pregunta. Chilcato Wekelaimi sería, ¿ya no estudias? Putremtu Recordar que igual está el am, que se usa igual como partícula interrogativa a veces, como Shirkatu Wekelaimi am, podría ser también. claro. Chilcato Wekelaimiam o Putremtu Wekelaimiam, Pei. Mai Peñi, Putremtu Wekelan. Relay. Entonces acá algunos nos han escrito, por ejemplo, Sebastián Peipi Feula Left Wekeland sería. No Left Wekeland. Sería sin la U. Left Wekeland. Se elimina ahí la U, ¿verdad? Lo mismo la mía en Vanessa, ¿cierto? La raíz del verbo ilotun es ilotu. Y a partir de eso, ¿cierto? Uno va conjugando a partir de la raíz. Sería entonces feula ilotu wekelan. Felei, Danilo, Feipi, Feula, Futraque, Loncotule, Wekelat. O sea que ahora usa el pelo, ya no usa el pelo largo. Leí Leonardo feula mute cicleta tu wekelan. Feipi. Leí. No anda mucho en bicicleta ahora. Más y la mía en Vanessa, sin la N. Ninguno de estos, ¿cierto? Las raíces son antes de la N. Sería ilotu wekelan, porque la N va al final, ¿cierto? Es un sufijo. Felei, Eugenio, Feipi, Feula, Futraque, Loncotu, Wekelan. O sea que ya no usa, ahora ya no usa el pelo largo. Paulette, Feipi, Feula, Putrentu, Wekelan. Felei, o sea que ya no fuma. Y Regina, Feipi, Feula, y Loto, Wekelan. Felei. O sea que ahora ya no come carne. Felei. Entonces, bueno, lo importante acá también que se queden es que lo podemos utilizar con las acciones que nosotros ya no realizamos o que otros ya no realizan, ¿ya? Son cosas que antes sí se realizaban, pero que ahora ya no, ya se dejaron de hacer. Felei, entonces, amulepe, Pelei Peñi, Chaltumay, Mari Mari Compuche, Feula Kimain Tachidungu, Wiñoch Chilcato Intatufa. Volveremos a estudiar esto ya. Nos centramos en repasar, ¿cierto?, la clase de hoy por la importancia de recordar este contenido que igual es complejo porque son varias partículas nuevas que estamos aprendiendo, ¿ya? En este caso vamos a recordar el uso de la partícula eh, que tú, o solamente tú, ¿cierto? Para expresar un cambio, para dar cuenta de que algo cambió, que antes no era así, ¿cierto? Y ahora sí lo es. Por ejemplo, si yo antes no comía carne, ¿ya? Si no comía carne, yo diría, y lo tú que la fun, ¿cierto? Y lo tú que la fun. Y si es que ahora como carne y antes no, sería y lo tú que tú, ¿ya? O sea, ahora lo hago, antes no lo hacía, ¿ya? Entonces, de esa manera más o menos que vamos a ir comprendiendo el uso de esta partícula tú, ¿ya? Por ejemplo, si alguien me dice chilcatu ketun, me está diciendo que actualmente, ¿cierto? Ahora estudia, ¿ya? Y al mismo tiempo me está dejando entrever de que antes no lo hacía, o sea, hubo un cambio.
¿ya? Puede ser entendido como, ¿cierto? Ahora estoy estudiando porque hubo un cambio, o algo así como, volví a estudiar, ¿ya? Chilkatu ketun. Entonces, ahora estudio, ¿vale? Donde chilkatu, ¿cierto? La raíz de estudiar, que habitualidad, ¿cierto? Este tú que nos expresa cambio, y finalmente el sufijo o terminación que indica yo, inche, el. Y al mismo tiempo, esta partícula, ¿cierto? La vamos a utilizar no solo con el que, acompañándolo, sino que también puede ser con este ñe, que me indica ser, ¿cierto? Lo acabamos de revisar. Si yo digo motrinche ñen, estoy diciendo soy una persona gorda, ¿verdad? Motrinche ñen. Pero en cambio, si digo motrinche ñetun, vamos a entenderlo como me puse gordo, o sea, algo pasó que hizo que ahora soy gordo y antes no lo era. ¿Ya? O sea, motrinche ñe la fun, hinche, ¿ya? Si yo digo motrinche ñe tun, probablemente estoy diciendo motrinche ñe la fun. O sea, si digo ahora soy gordito, estoy diciendo antes no lo era. ¿Vale? Eso es lo que trataba de explicar. Si tienen alguna duda de esto, vayan comentándola ahí en el chat. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, chem amta. Tronglishe ñetun. Tronglishe ñetun. Shemamta tronglishe ñetun. ¿Qué significa Shemamta tronglishe ñetun? Ahora soy flaco. Claro, no significa era flaquito la miel Paulette, porque era flaquito sería, o sea, tronglishe ñefun. ¿Ya? Tronglishe ñefun. Y yo dije tronglishe ñetun. ¿Ya? Tronglishe ñetun. ¿Vale? Y claro, como dice Eugenio, tronglishe ñetun significa ahora soy flaco, antes no. Felei, mai, cometripai. Si digo, miren, imagínense, si digo fotrawi tranche ñetun, ¿ya? Fotrawi tranche ñetun, ¿qué estoy diciendo? Fotrawi tranche ñetun. Fotrawi tranche ñetun. Se manta. ¿Antes era grande? No, porque la partícula para expresar pasado, ¿cierto? Es fu. Si no está el fu, ¿cierto? Estamos hablando de presente en este caso, sobre todo, que tenemos el tú que expresa un cambio, ¿ya? Para decir antes era grande sería fotrawi tranche ñefun. Claro, como dice Leonardo, fotrawi tranche ñetun es ahora soy grande, ¿ya? Ahora soy grande. Ahora soy grande, ¿cierto? Fotrawi tranche ñetun. Entonces, imagínense, yo estoy diciendo fotrawi tranche ñetun, estoy diciendo ahora soy grande. Y en el fondo estoy dando a entender simplemente que crecí de tamaño, ¿ya? O sea, crecí, ahora soy alto, ¿ya? Ahora soy una persona alta. Y antes no lo era, ¿cierto? Antes no lo era. O sea que si una persona dice fotrawi tranche ñetun, ¿ya? Fotrawi tranche ñetun, ahora soy una persona grande, ¿cierto? Alta. Yo podría inferir de que esa persona cuifimeu en el pasado fotrawi tranche ñelafun, ¿ya? Yo en este caso, fotrawi tranche ñelafun, ¿ya? No era una persona grande, ¿cierto? Ñelafun, con F, ¿cierto? Con fu. Cuando tiene el fu, entonces, y esto nos va a ayudar, ¿cierto? Estamos hablando de pasado, de un pasado que cambió, que dejó de ser. Y para expresar ese cambio en el presente vamos a utilizar la partícula tú. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con un verbo más fácil, con el mate, ¿cierto? Matetu. Matetu que fun es yo, voy a hacerlo en negación, ¿ya? Matetu que la fun. Matetu que la fun. ¿Ya? Matetu que la fun significa yo no tomaba mate. Matetu que la fun.
yo no tomaba mate, no solía tomar mate. Y si quiero decir, si le quiero contar a alguien, ahora tomo mate, ¿ya? O sea, es un hábito que ahora tengo, que antes no tenía, ¿ya? Tendría que decir mate tu ketún, ¿ya? Mate tu ketún. Entonces, este va a ser como el juego que estamos haciendo, ¿ya? Mate tu quelafón, cuifimeo, ¿ya? En el pasado, mate tu quelafón, y en el presente, fantelmeo, mate tu ketún, ¿ya? Entonces, mate tu quelafón, mate tu ketún, mate tu quelafón, mate tu ketún, ¿ya? Así es como un trabalengua, ¿vale? Pero significan, ¿cierto? Como el dejar de hacer algo, ¿cierto? O adquirir un nuevo hábito al mismo tiempo. Ya pueden ser uno de esos dos. Entonces van a ser muy útiles y van a tener cierta complementariedad. ¿Ya? Fei, mo te empeñamos, lepe. O sea, aquí vamos a ver algunos ejemplos más, además de que el que les planteaba recién, ¿cierto? Por ejemplo, mate tu ketún. Empecé a tomar mate, ahora tomo mate, ¿cierto? Adquirí el hábito de tomar mate, como que eso es lo que estoy tratando de decir. Ahora lo hago y doy a entender de que antes no lo hacía, o sea, mate tu quelafón, ¿ya? Pero en este caso dice, cuidado clequetún, cuidado clequetún. Ahora estoy trabajando, ¿ya? Ahora estoy trabajando, antes no lo hacía, ¿ya? O sea, como que suelo estar trabajando, pero en la actualidad, porque antes no trabajaba. ¿Alguien me podría decir cómo sería antes solía no estar trabajando, no estaba trabajando, ¿ya? ¿Cómo dirían no estaba trabajando? Recordemos que es cierto, para negar en pasado, para incorporar esta idea del no hacía esto, no solía hacer esto, muy bien, va en la partícula que, luego va la negación y luego va el fu. Entonces, como dice Paulette, cuidado que la fun, cuidado que la fun, ¿ya? Cuidado que la fun. Femiese, ¿ya? Este culé es el que le incorpora, ¿cierto?, la idea de estar. Igual dentro de esta oración puede ir o no ir, ¿ya? Está bien, pero ante la pregunta que yo le hice, ¿cierto?, que como dirían, yo no estaba trabajando, sería cuidado que la fun, como dijo Paulette. Feliz. Lo mismo, ahora quiero que me cuenten, ¿cómo dirían? Ya, aquí hay un error, ¿cierto? Dice Tronglishe Nietun. Ahora soy flaquito, ¿cierto? Me puse flaco, ¿feliz? Tronglishe Nietun. Tronglishe Nietun. Ese es el significado, ¿ya? Ahora soy flaco, ¿feliz? Entonces, quiero que me cuenten cómo dirían ustedes, antes no era flaco, ¿ya? No era delgado. Tronglishe Nie, ¿cómo sería en el pasado, ¿ya? Cuando tiene el ñe, no es necesario incorporar la partícula que de habitualidad, ¿ya? Puede ir o no ir, ¿por qué? Porque si yo digo, soy de esta manera, ¿cierto? Y estoy hablando en pasado, estoy diciendo, no era de esta manera, ¿ya? No era de esta manera. Entonces, si le incorporo este que de habitualidad, solamente estaría incorporando una idea un poco redundante de no solía ser de esta manera, ¿ya? Eso. Pero igual puede ir. Así como dice Eugenio, ¿cierto? Cuifimeo trongliche ñeque la fun. Pelei, como le contaba, también puede ser Tronglishe Ñelafon. Ay, Tronglishe Ñelafon. Pelei, Regina Mai, Tronglishe Ñelafon. O sea, antes no era delgado, ¿cierto? Ahora me puse delgado, o sea, Tronglishe Ñetun. ¿Ya? Y al mismo tiempo, uno incluso podría llegar a asumir que la persona antes era gorda, ¿ya? No necesariamente, pero imagínense que esta persona sí, antes era gorda. ¿Cómo dirían? Antes yo era gordo. Antes era gordo. ¿Ya? Era gordo, ¿cómo lo dirían? Ya, Eugenio, ahí me está diciendo que no solía ser gordo. Le estaba preguntando cómo dirían, yo era gordo, ¿ya? Si quiero decir era gordo, no tengo que incorporar la negación. Ay, motrinche ñefun, ¿veréis? Motrinche ñefun. Entonces, si una persona me dice motrinche ñefun, ¿ya? Motrinche ñefun, yo antes era gordo, uno puede asumir que ahora incluso trongliche ñetui esa persona, ¿ya? Que ahora está flaca. O sea, si antes era gorda, por ejemplo, ahora está flaca. Si viviéramos, ¿cierto? Simplemente en esta dicotomía, ¿no? ¿Cierto? Porque como vimos ahora, hay otras gradualidades, ¿ya? ¿Ya? Que podríamos incorporar, pero haciéndolo un poco más simple esta idea, ¿cierto?
Si yo digo motrinche ñefun, antes era gordo, motrinche ñefun, y quiero decir ahora soy flaco, sería trongliche ñetun, ¿ya? O, como decía el Peñi, ¿cierto? Motrinche ñehuequelán. Ya no soy gordo, ¿feliz? Motrinche ñehuequelán. Que aquí lo vamos a ver también con este ejemplo del comer carne. Cuifi significa pasado, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hablo de los cuifi queche, estoy hablando de los antepasados, las personas antiguas. Cuifi queche yem, ¿ya? Y cuifi meu es en el pasado, antiguamente, ¿ya? Cuifi meu. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el ejemplo de comer carne o no comer carne, ¿ya? Si yo quiero decir ahora como carne, sería ilotu ketun. Ilotu ketun. Ya, si esa persona dice ilotu ketun, o sea, ahora como carne, se asume que antes no lo hacía. ¿Cómo dirían antes no comía carne? Antes no comía carne. Yo no comía carne, ¿ya? Ilotu que, si ahora como carne, ilotu ketun, y antes no lo hacía. ¿Cómo dirían antes no comía carne? Ilotu que, shumieshi piñekei, antes no comía carne. ¿Ya? Y lotu ñelafun, ya. Aquí no se incorpora, no es con la partícula ñe, porque no estoy diciendo que yo soy un comedor de carne, ¿cierto? Sino que estoy diciendo yo solía hacer o no solía hacer esta acción, por ende solo se incorpora la partícula que de habitualidad. Y como muy bien me están diciendo algunos, ¿cierto? De algunas, y lotu que la fun, ¿ya? Tiene que ir en negación, ¿cierto? Y la negación va justo después del que, ¿ya? Y lotu que la fun. Por ejemplo, Leonardo había dicho, y lotu que tulán, y claro, la negación va en verdad después de el que, y además estamos hablando de pasado, entonces tiene que ir esta idea de fu, ¿ya? Y lotu que la fun, felei. Entonces si la persona me dice, y lotu que tú, significa que, y lotu que la fui, ¿ya? No comía carne antes. Y ahora estamos en el caso contrario, una persona que dejó de comer carne y que antes sí lo hacía, ¿ya? Sí comía carne. Entonces la persona actualmente me dice, ilotu huequetulán, ilotu huequetulán. Ya, aquí también importante, claro, como el Peña está hablando del orden, ¿cierto?, de las partículas, incorporemos la idea de que, por ejemplo, cuando hablamos de huequela, ¿ya? Ya no hago tal cosa, la partícula hue va al lado de la raíz, se incorpora, se vuelve parte de la raíz, ¿ya? Entonces, ilotu hue, y se queda ahí, entre medio se pueden poner otras partículas, en este caso que, tú, y luego al final casi siempre va la negación, ¿ya? Justo antes del sufijo. Entonces el orden es hue, que, tu, la. En este caso incorporamos esta idea también de cambio, ¿ya? Del tú, porque dice, y lo tu hue, que, tu, la significa ahora ya no como carne. Antes sí lo hacía, ahora ya no como carne, antes sí lo hacía. Este tú, en este caso en particular, puede ir o no ir, ¿ya? No es tan relevante que exista, pero puede ir, ¿ya? ¿Por qué no es tan relevante que exista? Porque ya la idea de huequela o huela, ¿cierto? Me incorpora la visión de que ya no hago tal cosa, o sea que de todas formas hubo un cambio, ¿ya? Tengo claro que hubo un cambio, porque si digo ya no, ¿ya? Ya no hago esto, ya no como carne, significa que antes lo hacía. Pero además, si le incorporamos a esta partícula tú, solamente lo estamos enfatizando en el fondo, ¿ya? Es para que vean que puede ir, pero insisto, que en este caso no es tan relevante, ¿ya? A diferencia de Iloto Ketun, en donde yo dejo claro, ahora como carne, lo cual me da cuenta que hay un cambio, una diferencia. Si no estuviera ese tú en la palabra Ilotu Ketun, simplemente diría Ilotu Ken, o sea, como carne, ¿ya? Y no estoy expresando nada más. Estoy diciendo como carne y fin, ¿ya? En cambio, Ilotu Ketun me está dando a entender de que ahora lo hago, o sea que antes no lo hacía, ¿vale? Volviendo al último ejemplo, Ilotu Huequetulán, ahora ya no como carne, antes sí lo hacía. ¿Cómo me dirían? Antes comía carne, antes comía carne, antes comía carne.
Shumieshi piñekei antes comía carne, ma puedo un meo. Y lo tu que fun, mai. Y lo tu que fun. Y lo tu huequetun, no la mía, ¿verdad? Porque este hue con la lo vamos a ver en negación, ¿cierto? Y sobre todo en presente. Muy importante que hagamos esta diferencia. Cuando yo les pregunto por pasado, la partícula fu es la que tiene que ir. Cuando les pregunto por un cambio en el presente, la partícula tu o hue que la es la que va a ir, ¿ya? O sea, si en el presente yo dejé de hacer algo, ya no lo hago, tiene que ir hue que la. Si en el presente hago algo que antes no hacía, tiene que ir la partícula tu. Ahora, si nos centramos en el pasado, siempre va a ir fu, ¿ya? Un pasado que dejó de ser, por cierto. Pero puede ir tanto negado, ¿ya? Que la fu, o la fu, ¿cierto? Como en afirmación, que fu. ¿Vale? En este caso, claramente, ilotu que fun, mai. Ilotu que fun. O sea, si yo digo ilotu que fun, estoy asumiendo, ¿cierto? Que antes comía carne. Yo solía comer carne, ¿ya? Y estoy dejando entrever que la dejé, porque este que fu, ¿cierto? Lleva de por sí esta visión de pérdida de vigencia. O sea, hay una acción, y lo tuquen, comer carne. Mucha carne, dice la claro, ya. Pelei. Ya, pero imaginemos esto, ¿ya? Entonces tenemos la acción de comer carne, el hecho, ¿cierto? Y lo tuquen. Y ese hecho se ve interrumpido de un momento a otro, ¿ya? Esa acción perdió vigencia, o sea que ya no lo hago. Entonces, y lo tuquen es como carne, y lo tuquefun es yo solía comer carne. Y esa acción ya perdió vigencia, o sea que en el presente ya no lo hago, por ende, y lo tuwekelan, ¿ya? O y lo tuweketulan, cualquiera de los dos. Vamos a pasar a otro ejemplo para que no nos mareemos, pero si esto va a ser así de repetir y repetir, porque hay que incorporarlo, ¿ya? A nuestro saber, aparte que en verdad que parece en trabalengua, ¿cierto? leí. No sé si Muleramtun, voy a parar un poquito, cuéntenme si tienen alguna pregunta. Aquí el Peño va escribiendo, ¿cierto? Los ejemplos. ¿Ya? Pero Peña, mucha carne, dicen ahí. Muchos ejemplos con carne. ¿Muleramtun? ¿Y el Eramtun, pero no? Leonardo dice una pregunta no muy en el tema. Los adjetivos con che se pueden usar en algo que no sea gente y ahí no se puede utilizar porque con che asumimos o entendemos que estamos hablando de una persona. Entonces, si Claro. queremos hablar de algo que no es una persona, solamente usamos el adjetivo. Por ejemplo, Rongli ñarqui, así por dar un ejemplo. Sí, el che se utiliza justamente para especificar de que estamos hablando de personas, entonces solo se usa con ellas. ¿Veis? Cuando yo digo Kimel Tuchen, por ejemplo, Kimel Tucheken, es como que suelo enseñarle a las personas. Kimel Tucheken le enseño a las personas, ¿ya? Entonces tiene esa idea. ¿Veis? Amulepe. Maya, mole pepeñi, chato may. Veis, ya nos dimos un tiempo, ahora vamos a aprender cosas nuevas, ¿cierto? Pero centrado en lo mismo, en verdad. Veis, mole pepeñi. Entonces vamos a recordar más bien el uso de la partícula tuya, pero esto puede generar confusión, ¿cierto? Comamos fruta adicionalmente, ¿ya? Comer manzana, manzana atún, ¿cierto? Comer piña, piña atún, mango atún, de esa manera. Y es justamente a lo que estoy yendo en este caso, ¿cierto? La partícula tú que verbaliza los sustantivos. Tenemos el sustantivo manzana, ¿cierto? Y le incorporamos la idea de que lo que vamos a hacer con ella es comerla. Y para eso,
tun, ¿ya? Porque tiene la N de yo, ¿cierto? Pero podría decir manchana tuimi, manchana tui, manchana tuyu, ¿vale? Puede ser de cualquiera de esas formas, pero de todas formas, lo que se genera cuando incorporo esta idea de tú es que ahora vamos a verbalizar y va a ser lo más obvio que se puede hacer con el objeto. En el caso de cualquier comida, de cualquier fruta, de cualquier fun, de cualquier tucucán, de cualquier verdura, ¿verdad? Va a ser comérselo, ¿ya? Mushai, perdón, o mudai, ¿cierto? Es el mudai, ¿verdad? Se toma. Entonces, mudai tun es tomar mudai, ¿verdad? Merken tun, ¿ya? Es comer merken. Mate tun, que es el ejemplo que damos siempre, ¿cierto? Es tomar mate. Café tun, tomar café. En el caso de los instrumentos, ¿cierto? Truchuca tun, tocar la truchuca, ¿ya? Lo más obvio que se hace con el objeto, ¿ya? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una persona que es pescadora, nosotros le decimos chalwafe, porque el verbo pescar es chalwan. Pero si le queremos decir que se dedica a comer pescado, ahí estaríamos diciendo chalwatufe. Lo mismo con kofketufe, no confundir, ¿cierto? Si queremos decir panadero, no hay que decir kofketufe, porque el verbo para hacer pan es kofken. Entonces, panadero, el que hace pan, ¿cierto? Kofkefe, simplemente. Kofketufe sería alguien que se dedica, ¿cierto?, a comer pan, porque kofketun es el verbo comer pan, ¿ya? Lo más obvio que hago con el kofke, comerlo. Kofketun. ¿Feliz? Ah, feliz. Ñoshi, ñoshi, feliz. Claro, pero aquí estamos en un recordatorio, po. Ah, feliz. Entonces tenemos el ejemplo del pan, ya, muy claro. Kofke, ¿ya? Kofke es simplemente pan. Y si yo quiero decir, yo como pan o comí pan, digo kofketun, kofketun, ¿ya? Porque lo más obvio que se hace con ese sustantivo, ¿cierto? Pan va a ser comérselo. ¿Feliz? Entonces, este es solamente un recordatorio que nos va a ayudar a entender algo que vamos a aprender, ¿ya? Ámole, Pepe. Nuevamente, ¿cierto? Trompe, el instrumento, ¿cierto? Trompe. Trompetui significa tocó trompe, ¿ya? Kofke, pan. Kofketuimi significa comiste pan. Recordemos, el mapudungun está en pasado, ¿ya? Entonces, si yo digo trompetun, es toqué trompe. Si digo kofketun, es comí pan, ¿ya? En pasado. ¿Vale? En cambio, si le incorporo la idea de presente, este le, vamos a tener una gran diferencia, ¿ya? Vamos a tratar de entender este tu le como una sola partícula, para que no nos compliquemos tanto, ¿ya? Esto relativo a la vestimenta, ¿ya? Este es el recordatorio que queríamos realizar. Por ejemplo, el chaguay, ¿cierto? Especie, ¿cierto? Como de aro, ¿ya? Chaguay. Si yo quiero decir como lo más obvio que hago con el chaguay es ponérmelo, ¿cierto? Entonces digo chaguaytun. Me puse aro, ¿cierto? Chaguaytun. Pero uno, si quiere hablar de cómo anda vestido, ¿ya? O cómo estaba vestido antes, cómo se viste ahora, que eso es a lo que queremos llegar, no vamos a decir me puse aro, ¿ya? O me pongo aro, sino que vamos a decir uso, ¿ya? Uso aro, estoy usando aro. Y para eso vamos a entender como una única partícula tulé, ¿ya? Que en el fondo está construida gracias a tú, que significa lo más obvio que se hace con el objeto, por ejemplo, el polerón tun, ¿ya? Polerón tun, tal cual, ponerse polerón. Pero si quiero decir estoy usando polerón tulén, ¿ya? Entonces, claro, como dice el Peña, chaguay tulén, estar usando aro. Polerón tulén, estar usando polerón, ¿ya? Tal cual. Entonces, este tulé, tratemos de entenderlo como una única partícula, porque le vamos a incorporar, ¿cierto? Todo lo que hemos aprendido respecto al pasado, que dejó de ser, y al presente, que ahora es distinto a antes. Ya, entonces, si yo ahora me visto de cierta forma, vamos a aprender a decirlo. Si yo antes me vestía de otra manera, vamos a aprender igual a decir, ¿ya? Chaguay tulén, entonces, estar usando aro.
Trin trin lonco. Inche trin trin lonco cheñen. Ya yo soy una persona rulienta. Pero si quiero decir que estoy usando rulos, diría trin trin lonco tulen. ¿Ya? Trin trin lonco tulen. Estar usando, ¿cierto? Estoy con rulos. Estoy con rulos. Trin trin lonco tulen. ¿Ya? Pelei. Entonces, este tulé, entendámoslo como, insisto, como una única partícula y que significa estar usando. ¿Ya? En general lo vamos a encontrar mucho en la ropa. ¿Ya? Macún tulén, ¿cierto? Polerón tulén, lente tulén, felei chaguay tulén, sumel tulén es estoy usando zapatos, etcétera. ¿Felei? Si tienen alguna pregunta me van escribiendo. ¿Felei? Entonces, esto también lo aprendimos, ¿ya? Que tiene que ver con cómo describir el pelo, ¿ya? De una persona. Acabo de dar el ejemplo, ¿cierto? Trin trin loncotulen, estoy usando el pelo rizado, ¿ya? Trin trin loncotulen. Pero si quisiera decir estoy usando el pelo rubio, diría colu loncotulen, loncotulen, ¿ya? Si quisiera decir estoy usando el pelo colorín, diría kelu loncotulen, ¿ya? Entonces, loncotulen va a ser la palabra a la cual nosotros le vamos a añadir adjetivos que van a decir de qué forma, ¿ya? De qué color es mi pelo. Kuru, por ejemplo, en Che, Kuru loncotulen. Estoy usando el pelo negro, ¿ya? Lik loncotulen, ¿ya? Estoy usando el pelo cano, blanco, lik, ¿vale? Liftra, liftra loncotulen. Liftra loncotulen feita calvo. Estoy usando el pelo calvo, ¿ya? Entonces, la cabeza en el fondo calva. Liftra loncotulen. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de esto? Felei, con Felipe Felei, ay, ya. Como es un gu, Felei. Entonces aquí de nuevo nos encontramos con Piren, ¿cierto? Felei, Regina, Feipi, Ñoshi, Ñoshi. Felei, Feimu, Ñoshi, Ñoshi, Amuain, Felei. O sea, como andaré más rápido, o sea, más lento, discúlpela. Felei. Entonces, Trin, 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 Trin es rizado. Felei. Trin, Tri. Trin, Tri, lonco, rizado. Laf lonco, liso. Liftra lonco, calvo. ¿Ya? Aquí al lado derecho están esos ejemplos también. Laf loncotulen, uso el pelo liso. ¿Ya? Entonces, si ustedes me quieren contar, uso el pelo liso, digo laf loncotulen. Acuérdense, siempre que quiero hablar de mi pelo, incorporo loncotulen. Loncotulen, ¿ya? O sea, uso la cabeza. En el fondo estoy uso la cabeza de cierta forma, pero se entiende que estoy hablando de mi pelo. ¿Vale? Y de esta manera se explica el Mapudungun, ¿ya? Y yo puedo incorporar varias ideas en una. Por ejemplo, la Lamien Piren nos dice futrake, que significa largo, kuru, que significa negro, trintri, que significa rizado, loncotulei, ¿ya? Loncotulei, o sea, ella usa el pelo rizado, negro y largo. Rizado, negro y largo. Y lo incorpora solo en una oración. Futrake kuru trintrin loncotulei. Futrake kuru trintrin loncotulei. ¿Ya? Futrake, largo, en contraste con pushike, que es corto. ¿Ya? Es muy importante además aquí, en este caso en particular, de que tanto pushike como futrake lleven este que, pushike, futrake, ¿ya? Porque con eso lo que básicamente se está haciendo es pluralizar, es decir, pequeños. Uso la cabeza pequeños, es como literal, pero cuando adhiero, ¿cierto? Este que, se entiende que estoy hablando del cabello, ¿ya? A eso voy. Porque si alguien dijera pushilon cotulen, está diciendo, estoy usando la cabeza pequeña, y futralon cotulen es como decirle a alguien cabezón, ¿ya? O cabezona, como una persona de cabeza grande. Futralonco, ¿ya? Futralonco. En cambio, futraquelonco ya se entiende de que estoy hablando de que el cabello es largo, porque son varios, ¿ya?
Eso, en ese caso en particular, ¿ya? También tenemos payuntulen, ¿ya? Payun significa barba, payuntulen, uso barba. ¿Se acuerdan de esto que lo vimos? ¿Vale? Tenemos también que la Lamien nos cuenta que sus ojos son verdes. Dice Karuñe, Karuñeñei. ¿Ya? Eso dice, ¿cierto? Karuñeñei. O sea, ella es de ojos verdes. Aquí, cuando hablamos de los ojos de alguien, por ejemplo, en Che, Kuru, negro, Kuru, ñe es la palabra ojo, ¿ya? Y es idéntica, claro, a la partícula ñe. Entonces eso nos va a confundir. Pero si digo Kuru, negro, ñen, estoy diciendo soy de ojo negro, ¿ya? Kuru ñen, ¿ya? Kuru ñen, soy de ojo negro. En general, con la idea de ojo, por ejemplo, no voy a decir Kuru ñetulen, porque no es que esté usando el ojo negro, sino que soy de ojos negros. Va a haber un matiz ahí, que es distinto, ¿cierto? Decir, uso tal o cual pelo, por ejemplo, que el pelo es muy versátil, puede cambiar, a hablar de uso los ojos de cierto color, que en general no va a ser así, a menos de que usemos lentes de contacto, claro. Pero en general, como que uno es de cierto color de ojo simplemente, ¿ya? No es que esté usando un día un ojo y otro día otro, ¿feliz? La mayoría de las veces. Feliz. Mule pepeñí. Entonces, todo este recordatorio, ¿ya? Mai Kuru es negro, Kuru es negro. Todo este recordatorio para que me cuenten cómo han cambiado ustedes, ¿ya? Cómo ha cambiado su cabello en particular, ¿ya? Entonces, Kuru, claro, mire, abajo de la men, ¿cierto? Casi al final, dice Kuru loncotulen, o sea, usar el pelo negro. Ahí está incorporado, ¿cierto? El significado de Kuru. Liftra, calvo, Kelu, colorín, Shoth, rubio, Trin Trin, crespo, ¿ya? Laf, liso, Futraque, largo, ¿ya? Puede ser Shoth o Kolu, ¿ya? O café, ¿cierto? Porque va por ahí la misma idea de rubio, ¿vale? Pero la idea es que me cuenten cómo han cambiado. Por ejemplo, el Peñi me decía que antes usaba el pelo corto, ¿verdad, Peñi? Usted me contaba que cuando era pequeño usaba el pelo corto. Mai, Pichicalu, Pichique, Loncotule, Kefun. Pichique loncotule que fui, ya, o sea, el Peñi usaba el pelo corto. O sea que ahora lo usa largo, Peñi. Mai, Fuchaque, Loncotule, Kitun. Mai, futraque, loncotulequetun, ¿ya? Entonces ahí está la diferencia. Antes, ¿ya? Vamos a seguir con el ejemplo del Peñi, me dice que pichique loncotule, ¿ya? Esa es la raíz del verbo. Pichique loncotule va a ser la raíz del verbo usar el pelo corto. Puchique loncotule, y me dijo que fun. O sea, yo antes usaba el pelo corto. Puchique loncotule que fun, ¿ya? Pero ahora usa el pelo largo, o sea que algo cambió. Entonces se incorpora el tú y dice futraque loncotule, que es la raíz del verbo usar el pelo largo, y además ketun. Futraque loncotule ketun. O sea, ahora uso el pelo largo a diferencia de antes. ¿Vale? Y aquí ya la gente va respondiendo, ¿cierto? Y me cuentan. Vanessa, futraque loncotule ketun. Feipi. O sea que ahora usa el pelo largo y antes no. ¿Veis? Paulette Feipi Puchique Colú Longotule Ketun. O sea que actualmente usa el pelo, ¿cierto? Café y pequeño, corto, ¿ya? Y que antes no. Antes no era café ni corto. ¿Ya? ¿Veis? Sebastián dice, Wenche futraque loncotule ketun, ¿ya? O sea que ahora usa el pelo
un poco largo, ¿cierto? A diferencia de antes. Danilo, futrake loncotule que fun, ¿ya? O sea que antes usaba el pelo largo y ahora pushike loncotule que tun, ¿ya? Cuifimeo futrake loncotule que fun. Antiguamente usaba el pelo largo. Fantenmeu, actualmente, pushike loncotule que tun. Uso el pelo corto. Pelei Leonardo, payuntule que tun, feipi. O sea que ahora usa barba, antes no. Pelei Peña. Mariana Feipi Puchique Loncotule Ketun. Entonces ahora uso el pelo corto. Y Regina Feipi Chos Loncotule Kefun. O sea que usaba el pelo amarillo, rubio. Antes. Antes solía usar el pelo, ¿eso quiere decir también? Que usaba el pelo amarillo, rubio antes. Ah, Pelei. soy ley. ¿Y ahora? Feula. También. Más oscuro. Podría ser Colú, Loncotule Ketun, tal vez. Como medio café. Feula significa ahora, en este preciso momento, ¿ya? Ahora. En cambio, fantenmeu o fantepu, ¿ya? Va a ser actualmente, en la actualidad, en el presente, ¿ya? No es exactamente lo mismo. Feula es demasiado inmediato, ¿ya? Así. Ahora. ¿Pelei? ¿Pelei? ¿Cómo entri paipe, no? Mai. Inche, al principio, ¿cierto? De esta clase les contaba, Laf loncotule que fun. Laf loncotule que fun, o sea, que fun, ¿ya? Solía usar el pelo liso, aunque el peño no me creyó, ¿cierto? Laf loncotule que fun. Y ahora como, ¿cierto? Uso el pelo rizado, o sea, hubo un cambio. Para incorporar esta idea de cambio, ketun. Trin trin loncotule, ketun. Trin trin loncotule, ketun, ¿ya? Entonces, trin trin loncotule, a lo que voy es que es la raíz, va a ser la raíz del verbo usar el pelo crespo. Y luego de eso, yo conjugo y digo ketun. Trin trin loncotule, ketun, ¿ya? Ahora uso el pelo crespo, claro. Laf loncotule que fun, trin trin loncotule que tun. O sea, cuifimeo laf loncotule que fun. Antiguamente usaba el pelo liso. Fanten meu trin trin loncotule que tun. En la actualidad uso el pelo rizado. Fele y Peña. Ámole, pe. Lo mismo pasa con esto de expresar, ¿cierto? Cómo soy ahora. Algo que ha cambiado, ¿ya? Si se fijan la pregunta, dice, chumnieto y miam. ¿Puedes devolver una, Peña? Antes decía, Shem Aznietui Tamikal Lonko. ¿Qué características ahora tiene el pelo de tu cabello? Dice ella. O sea, ñetui. El ñetún me está expresando, amole pepeñi, un cambio, ¿ya? Ñetún. Chum ñetuini. Ñetún. Este ñetún es el que me dice, ¿cómo eres ahora? ¿Cómo eres ahora? ¿Cómo has cambiado? ¿Ya? Kale tui tamunien. Está distinta la vida ahora, ¿ya? Por ejemplo. Fanten meu kale tui tamunien. ¿Ya? Está distinta, está otra la vida. Así se podría decir, Kale Tui. Entonces, en este caso, Karu lonkotu le ñen. Bueno, Karu es verde. Entonces, si quisiera decir que está usando el pelo verde, sería con Karu. Y Kuru, ya, feliz, Kuru negro. Lonkotu le ñen, no, ¿cierto? Porque lonkotu len es uso el pelo negro. Kuru lonkotu len. Pero en cambio, si yo quiero decir soy una persona de pelo negro, sería Kuru lonkoye ñen. Kuru lonkoye ñen. She ñen sería lo que usted está tratando de decir, Peñi Danilo. ¿Feliz?
Entonces, por ejemplo, yo me identifico con esa idea de trin trin lonco, ¿ya? De rulito, ¿cierto? Entonces digo trin trin lonco ñen. Trin trin lonco ñen, ¿ya? No, no, al menos yo no uso tanto el tulé porque siempre tengo rulitos. Entonces, soy una persona de rulito. Trin trin lonco ñen. ¿Fele? Soy ruliento. Fele, pero ahora vamos a ver, ¿cierto? Esta de cómo ustedes ahora son, ¿ya? ¿Qué ha cambiado? Por ejemplo, si alguien me dice Kumesh Ñetun, me está diciendo ahora soy buena persona. O sea, todos los que me dijeron que antes eran malos, ¿cierto? Espero que ahora me digan ahora son buenos, ¿cierto? Entonces, si quiero decir ahora soy bueno, a diferencia de antes, Kumesh Ñetun. Eimi Peñi, Shum Nieto y mi amo. Claudio. Golfunche ñetún. Kumesh Ñetun y mi. Ah, Kumesh muy peñi. Una persona motivada, alentada, que va a todas. Emika y Peñi, Chumiñeto y Miam. Kulfunche Ñehuetulan. Ah, no. Oh, Claro, ya no soy una persona motivada, alentada. ¿Sí? No, no, no. Inche. Kumeche Ñetun. Kumeche ahí Ñetun. y se ríe solo. No, pero porque me río porque antes era mala persona, pues ahora soy bueno. Kumeche Ah, Ñetun. Ay. Ya, Sebastián. Fanten es la palabra ya. Fanten. Motrinche Ñetun. Ka Nilyu Kumeche Ñetun. A duras penas, ¿cierto? apenas soy bueno. A ver, pero está bien, igual con dificultad, ¿cierto? Es como eso, igual incorpora esa idea de que, claro, muy bien, Peñi, sí se entiende. Fanten, Monrinche y todo, o sea, me puse gordo y estamos ahí tratando de ser buena persona, ¿cierto? Esforzándonos más, ¿cierto? Apenas me he convertido en una buena persona, ¿ya? Feliz. Y eso, en el fondo, este ñetún es me he convertido, ¿ya? Ñetún, me he convertido en una persona de cierta forma, ¿cierto? Nehuenche ñelatún, ya, Feleilami. Si usted quiere decir, en el fondo, ya no soy una persona con Nehuen, tiene que ir sí o sí, huela, huela. Es la idea que tiene que ir porque huela es lo que significa ya no. Entonces sería Nehuenche ñehue tulán. Nehuenche ñehue tulán. ¿Ya? Nehuenche ñehue tulán. ¿Cierto? Si es que queremos hablar en el presente de negación, ¿ya? De algo que ya no hago, ¿ya? Tiene que ir el hueco en el la, porque eso es lo que me está diciendo, ¿vale? Lepe. ¿Quién más me va a contar cómo son ahora? Algo que haya cambiado. Felipe. Trem somo ñetún, Feipi, Paulet, Maay. Me convertí en una mujer adulta, ¿ya? Me convertí en una adulta. Eso es la idea que se está dando aquí, ¿ya? La huesa. Sí. Hace rato dice. Hace rato, ya, Felipe. Amy B. Danilo Feula Alwe Chen Wen Tuñen. Sería como Chen Wen ahora Ñetún. Chen Wen Mai Chen Wen Tuñetun, que ahora soy un poco. Claro, más o menos. Más o menos, así como algo de adulto. Mai. Claro. Feliz. Ya. Cachem, estamos. Me falta, dice. Ay. Feley. ¿Alguien más? Ya estamos llegando a la hora, dice Cristina Feipi Tronliche Ñehuetulán. Pelé, Mai se entiende muy bien, ¿cierto? Ya no soy una persona delgada. La pandemia. Claro. Tronglish Ñehuetulán. Pelé, ¿alguien más? Mai la pandemia. Y Cherokee, yo también. Leonardo Feipi Fanten Alwe Tronliche Ñetun. Que actualmente ahora soy un poco delgado, Claro. más o menos.
Vale, güey, por ahí, así como estamos en camino. Feley, apenas lo cambió, pero va por el buen camino. Mai. Feley, eh, Peñi, Ay, Peley, Feimuten, compuche, o sea, por ahora vamos a quedar hasta aquí. La próxima clase vamos a recordar un poco esto, pero la idea es que podamos avanzar. De todas formas, si durante la semana, ¿cierto? Estudian, ¿verdad? Nos pueden mandar un correo, preguntarnos, mapudungufinye2020 @gmail.com. ¿Feley? Em, Eso, compuche, espero que hayan entendido. Sé que avanzamos bastante rápido el día de hoy, ¿ya? Pero es como que el vocabulario o gran parte de esto ya lo vimos, ¿ya? Ya lo habíamos aprendido, ¿cierto? Entonces aquí como que igual requiere un poco de que sea algo recíproco, de que ustedes también estén estudiando, de que también estén recordando, ¿cierto? Lo que vimos el taller anterior, ¿verdad? Porque si ustedes ya sabían, ¿cierto? Decir Inche, Trin, Trin, Loncotulen, ¿cierto? Yo uso el pelo rizado, que eso lo aprendimos. Debería ser un poquito más fácil, ¿cierto? Poder incorporar la idea de trin trin loncotule y luego, ¿cierto? Agregamos simplemente que fun, ¿ya? O que tun, que es lo mismo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Entonces, que tun, ¿ya? Ahora hago tal cosa. Que fun, antes hacía tal cosa. ¿Vale? Eso. Entonces, les invito a que puedan repasar lo que ya aprendieron, porque de esa manera vamos a poder incorporar más material. Sé que no es la idea tampoco que avancemos, ¿cierto?, de lleno, pero de todas formas es importante que podamos aprovechar este espacio, que solo son 8 clases y que además quedan grabadas. Entonces, ojalá que puedan revisar el material, ojalá que puedan volver a ver las clases. Y insisto, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir. ¿Feliz? Feimuten compuche, Feley. peuculetuain cantu, viernes mu peguain, quiñe futrapan cobol el guillín. Mando un gran abrazo y nos vemos el viernes. Feley. Mai, Regina, Feipi, Romema, tú, o Romema ñu. Vale. Muy rápido, muchas gracias. No, yo creo Mato, que, mato. claro, igual vamos avanzando, pero la idea igual es ir trabajando lo que ya sabemos. Entonces esperamos también poder ir practicando cada vez más y ir agregando de a poco más información, más partículas, más cosas. Así que eso, compuche, recuerden que nos vemos el viernes a la misma hora, a las 8 por el mismo medio, Zoom. Y eso, recuerden siempre estudiar, revisar los materiales y nos vemos el viernes para la próxima clase, ya es la sexta, ya nos quedan pocas clases, así que ojalá nos puedan acompañar en todas las que quedan. Y eso, compuche, peucayal, come, umautoimon, punmai, pewain, viernes antú, Peucayal. peucayal.